Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Muy buenos días, Dios les bendiga. Amén. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias. No sin antes darle una bienvenida a nuestros hermanos y amigos que nos están visitando. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Jueces, capítulo número 19. Vamos a meditar, escudriñando la Escritura, en este precioso capítulo. Jueces. Vamos a continuar con el estudio que venimos teniendo, Capítulo 19. Jueces, capítulo 19. ¿Lo tiene? Jueces, capítulo 19. Vamos a leer la palabra, del versículo número 1 para tomar hilación. Del 1 al 22, vamos a tener una lectura antifonal. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Verso 4. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa.
Y estando ya juntos a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora, y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa, dice, o en Ramá. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Todos el verso 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, oh Dios, primeramente por la oportunidad que nos otorgas al poder estar aquí, oh Dios, en esta tu casa de oración. Así como nos has podido traer, también, Señor amado, permítenos poder encontrar a través de esta palabra la voluntad, Señor amado, para mi vida. Espíritu Santo, conforme a la necesidad de cada uno de tus hijos, háblanos, oh Dios. No permitas que nadie, Señor amado, se retire de esta tu casa sin haber escuchado tu voz, sin haberse apercibido de tu voluntad para su vida. De la misma manera, extiende tu misericordia en la parte superior donde se encuentran tus niños, los más pequeños. Así también como en la iglesia allá en la Flor de Bastión. Ministrales también y acelera también sus pasos, oh Dios, para que todos podamos recibir completamente de tu bendición. Espíritu Santo de Dios, ministra nuestras vidas, Padre. Nos depositamos en tus manos, y que sea tu palabra, que sea tu misericordia, tu gracia, Señor amado, derramándose poderosamente en cada uno de nosotros. Y haz, oh Dios, conforme a tu gracia y a tu misericordia, con la cual tú siempre, Señor amado, te identificas para con este pueblo. Espíritu Santo de Dios, gracias pues te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Y gracias te doy, Espíritu Santo de Dios. Amén. Sí y amén. Jueces capítulo número 19. Hemos leído del versículo número 1 al verso número 22. Conociendo los antecedentes, usted recordará, mi amado hermano, de lo que se menciona en el mismo libro de los Jueces, en el último capítulo también, el capítulo 21, en el verso 25, que es otro verso que se repite de manera constante en toda la historia de los jueces o de los caudillos que el Señor levantó para liberar a su pueblo de la esclavitud, en este caso de sus enemigos. En aquellos días, dice la Biblia, no había rey sobre Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía.
De esa manera muchos hombres actuaron de manera irracional, otros simplemente se dejaron llevar por sus instintos y otros sí trataron de buscar también sí la voluntad de Dios. Mas sin embargo, el denominador común era que la gente no hacía lo que la voluntad escrita de Dios, la cual ya estaba sí dada al pueblo. Ellos obstinadamente no la obedecían y vivían conforme a sus propios pensamientos. Cuando vamos a la escritura en el capítulo 19, la Biblia nos habla de un hombre, de un levita que tenía una concubina. Eso ya de por sí nos da una gran pauta en la forma de vivir de alguien que tenía el ejercicio del sacerdocio. Para ellos, como ejemplos o como íconos de ejemplo en medio del pueblo, bien pudo haberse casado si estaba locamente enamorado de una mujer. Mas sin embargo, la Biblia dice que él no la tomó por esposa, sino que la tomó en concubinato. Es decir, que simplemente estableció una relación con ella, pero no se casó. Como muchas veces también pasa en la actualidad, sí, con muchos en nuestro entorno. No deciden si casarse, sino vivir en un estado de unión libre, sí, tratando de evitar, dicen ellos, el compromiso del matrimonio. Este hombre, este levita, este sacerdote que pertenecía sí, a la tribu de Leví, no tenía, dice la escritura, sí, un lugar fijo también donde morar, donde residir. Este hombre, dice la escritura, a través de un adulterio que se llevó a cabo por medio de la concubina, fue en busca de esa mujer a la casa de su suegro. Es ahí donde ellos demoran 6 días para poder retornar nuevamente ¿a dónde? Al lugar donde moraba el levita. Mas sin embargo, en su retorno sucede una tragedia. Si bien es cierto, el levita estaba completamente seguro que no quería morar o que no quería pasar ni un solo día más en la casa de su suegro, también tenía la seguridad o la convicción de no quedarse en ninguna ciudad extranjera, ya que él veía que el riesgo de estar entre gente desconocida bien podría ocasionar para sí o para quienes llevaba consigo un daño. Si me acompaña, por favor, y veamos nuevamente lo que nos dice en el capítulo 19, versículo número 12. La Biblia nos dice: y su Señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad extranjera, que era igual a manera de sinónimo una ciudad pagana o idólatra. No iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta 2 ciudades obviamente israelitas, hasta Gabaá, y dijo a su criado. Lo penoso es que él, creyendo que había tomado una buena decisión, las cosas no fueron tan bien como él se los imaginaba. La Biblia menciona más adelante, si vamos ya y nos concentramos al capítulo 19, verso número 22, pero cuando ellos estaban, dice, gozosos, ¿sí? Verso número 22, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres, dice la Biblia, ¿en qué condición estaban? Perversos, sí, hombres perversos rodearon la casa. La conducta de estos hombres fue muy semejante a lo que sucedió en ciudades que fueron antiguamente destruidas, Sodoma y Gomorra. La condición de los hombres penosamente en Gabaá no era, mi querido hermano, sí, de ejemplo, sino por el contrario. Sí, la perversidad, la contaminación, sí, por los apetitos sexuales llegó a su desboque. Cuando vamos simplemente como referencia, por favor acompáñeme, sí, para poder ver la similitud. En el libro del Génesis, acompáñeme por favor, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 19, una condición semejante de estilo de vida estaba también, sí, en su apogeo en los tiempos de Abraham. Génesis capítulo número 19. ¿Lo tiene?
Dice el Señor en el versículo número 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Verso 2, léalo por favor. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos. Y nuevamente se repite la misma expresión, ¿verdad? En Jueces, sácalo. ¿Para qué? Para que los conozcamos. A diferencia de lo que se pudiera entender con este verbo conocer, esto implicaba tener o llegar a tener intimidad sexual. Este conocer no era simplemente de saber quiénes eran, sino de estar con ellos, sí, en relaciones sexuales. Si queremos entender la conducta, sí, por la cual estos hombres habían gestado semejante aberración, es menester que si vayamos al Nuevo Testamento y corroboremos también lo que la Biblia nos enseña al respecto. Sí, acompáñeme por favor al Nuevo Testamento en el libro de los Romanos, o carta a los Romanos. Luego de Hechos de los Apóstoles, Romanos, sí, capítulo número 1. En el verso número 18 en adelante, el Señor desnuda, sí, lo que pudiera haber en el interior de un hombre que tiene su corazón contaminado por la perversidad, sí, en este caso de la lujuria. Dice la Biblia en el versículo número 18, porque la ira de Dios se revela o se da a conocer desde el cielo. ¿Contra qué dice la Escritura? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y eso hablando en términos generales, tanto hombres y mujeres, que detienen con injusticia la verdad. Verso número 19. Por lo que Dios se conoce, dice aquí, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles o lo que no se puede ver de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles ¿en dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene, hablando del hombre, no tiene excusa. Es decir, por más que el hombre pueda llegar a pensar que no hay Dios, su creación grita que Dios existe. Verso número 21. Pero más allá de haberle conocido por sus obras, ¿qué sucedió con los hombres? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Y aquí viene o inicia el problema. Se envanecieron ¿en dónde? En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido o oscurecido. Ahora, pero todo inicia, mi amado hermano, en un envanecimiento. ¿En dónde? En sus razonamientos, en su manera de pensar. El pecado se gesta, de hecho, en la mente del hombre. Cuando el hombre se cree autosuficiente, es decir, independiente, y no se hace, en este caso, dependiente de Dios, comienzan los problemas. Cuando vamos al versículo número 22, dice la Escritura, profesando ser sabios,
se hicieron necios. Luego de que si el razonamiento es turbado, la necedad obstinada se apodera del corazón. En el versículo número 23, para ahondar en el asunto, dice la Biblia, y cambiaron dice aquí, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, es decir, que no se puede corromper, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Eso hablando de la idolatría. Más adelante dice aquí, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, verso número 24, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, y esto es los deseos desordenados de la carne, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí. ¿A dónde los empujó, mi amado hermano? Si el pecado, a deshonrar sus propios cuerpos. ¿Cómo el hombre puede llegar a deshonrar este cuerpo que el Señor le dice a la iglesia es o se constituye en templo del Espíritu Santo? La Biblia menciona en el versículo número 25 que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26, léalo por favor. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. ¿Y a dónde? ¿Hasta qué punto llegaron? A estar, dice la Biblia, unos con otros. Versículo número 27. Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Cuando vamos a Génesis, de hecho, cuando ya lo leí en su lectura inicial, Dios tuvo que castigar con fuego, azufre, para poder exterminar el pecado de la sodomía. Mi querido hermano, para pena y vergüenza de Israel, esta historia se volvía a repetir, pero no dentro de ciudades paganas, sino dentro de ciudades israelitas. Supuestamente este levita buscó un lugar seguro para pasar la noche, pero no se apercibió de que aún dentro de la ciudad de Gabaá, la contaminación por este pecado lo había, tal cual como se lo podría volver a repetir, contaminado o llenado todo. Cuando vamos nuevamente, por favor, a Jueces capítulo número 19, versículo número 23 ahora, dice el Señor, y salió a ellos, ¿quién? Aquel anciano que les había dado posada. Salió a ellos, dice la Biblia, el dueño de la casa, y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Verso 23. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis, dice ahí, esta maldad. Si algo identificaba a los hombres justos, era, mi amado hermano, la hospitalidad. Cuando una persona era invitada al hogar, recibía todas las garantías y aún mucho más para poder defender a esta persona que había, en este caso, entrado bajo el techo o la cobertura del señor de la casa. De ahí que es entendible que también allá en Génesis 19 se pueda ver a Lot ofreciendo a sus propias hijas, siempre y cuando no se tocase a estos dos varones que él había recibido en casa. La hospitalidad, mi querido hermano, no solamente fue un hábito y una regla o estándar de vida para los hombres justos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el Señor nos da el indicio de que la iglesia también pueda ser hospitalaria.
Acompáñeme por favor al Nuevo Testamento y veamos qué nos dice, sí, la palabra del Señor también al respecto. Vayamos por favor en la carta de los Romanos capítulo número 12. Mire lo que nos dice el Señor también para nosotros. Romanos capítulo número 12. ¿Lo tiene? Verso número 11 al 13. En lo que requiere, hablándole como disposición a los hermanos, en lo que requiere diligencia, ¿sí? O hacer cosas de manera ágil o rápida. ¿Cómo nos quiere el Señor? No perezosos, fervientes en espíritu, es decir, haciendo las cosas sí, con fervor, con ahínco, sirviendo al Señor. Verso 12, léalo por favor. Verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Y ahí termina diciendo, practicando, ¿qué cosa? La hospitalidad no es un deseo. La hospitalidad no es simplemente una buena intención. La hospitalidad es algo que se lo lleva al ejercicio de la práctica. Es decir, abriendo las puertas de su casa y recibiendo a la persona que lo necesita. Dirán muchos, hermano, en la actualidad ni a mi familia la dejo entrar en mi casa. Por los riesgos que pueden haber, sí, por medio de vidas que uno a la verdad no saben cómo se conduce. Bueno, puede ser cierto, mi querido hermano, que en la actualidad, sí, la conducta de los hombres, hablando de manera general, deja mucho que desear. Pero mírelo de esta manera. Lot, sin conocer a estos dos hombres extranjeros que venían a una ciudad corrompida, abrió las puertas de su casa y recibió ¿a quién? A dos hombres desconocidos. Y si queremos, mi amado hermano, repetir la historia, un anciano sin conocer, sí, en este caso a levita, a su empleado o a su siervo y a la concubina, de igual manera abrió las puertas de su casa y los recibió, otorgándoles abrigo, cobertura y alimento también. Mi amado hermano, no por ello lo que le trato de decir es que por muy malos tiempos, sí, o por muy mala que sea la gente, no significa que el Señor no nos pida que seamos hospitalarios para con, sí, en este caso nuestros hermanos o con gente que Dios confirme en tu corazón que ingrese a la cobertura de tu casa. Mi querido hermano, la Escritura pues, cuando retomamos también otro verso de referencia, sí, en el libro de Hebreos, capítulo 13, para terminar en esta parte, Hebreos capítulo número 13, más adelante de los Romanos, dice el Señor, Hebreos capítulo número 13, verso número 1 y 2, ¿qué beneficios tiene la hospitalidad? ¿Lo tiene? Verso 1 al 2. Hebreos capítulo 13, verso 1 al 2. Permanezca el amor fraternal, ¿sí? Que es el amor, ¿sí?, de hermandad. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo, y eso es lo importante, sin saberlo, hospedaron, ¿qué cosa? ¿O a quiénes? Hospedaron ángeles. Algo similar le pasó en cuanto a la hospitalidad a Abraham, por ejemplo. Abraham recibió, sí, a 3 personas aparentemente desconocidas en su tienda y les invitó a pasar, sí, para que se quedasen con él, y él los atendió como que si fuesen su propia familia.
Y hablando con ellos, pasando el tiempo, pudo considerar que era Dios mismo quien lo había visitado. Más adelante Lot también sí pudo recibir ángeles en su casa y le sirvió, porque si no hubiera sido hospitalario, bien hubiese muerto él también y sus hijas, sí, juntamente con él. Mi amado hermano, cuando retomamos pues el libro de los Jueces, capítulo número 19, en el versículo número 24, sí, este hombre, sí, sabiendo que había abierto la puerta de su casa y que los extranjeros estaban bajo su protección, le dice a esa multitud, verso número 24, he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mi amado hermano, ¿hasta qué punto o hasta qué nivel llegó la devoción y el fervor para mantener la integridad de sus invitados? Mi querido hermano, si bien es cierto, la concubina no era tenida en gran estima en aquellos tiempos por no ser una mujer legítimamente obtenida, diríamos, en el pacto del matrimonio, este hombre que les había abierto las puertas de su casa no escatimó en dar, dice la Biblia, como sacrificio ¿a quién? A su propia hija, la cual, dice la Biblia, era virgen, no había conocido varón. Penosamente en aquel entonces no había teléfono ni un número de emergencia que marcar para recibir asistencia policíaca. Mi amado hermano, cada quien, usted recordará lo que dice Jueces capítulo 21 verso 25, cada quien hacía lo que bien le parecía. Mi amado hermano, recuerde que el hombre no puede conducirse bajo esos parámetros. Usted y yo sí podemos hacer, pero no lo que nos parece, sino lo que la Biblia nos lo demanda. Cuando vamos pues al verso número 25, verso número 24, he aquí mi hija virgen, ¿y quién más? La concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca. Recuerde que todo esto sucede, sí, también en presencia de ¿quién? De un hombre levita, que era sacerdote. Dice la Escritura, y no os hagáis a este hombre cosa tan infame. Verso 25, diría cualquiera, bueno, con ella saciarán su apetito y desorden sexual. En el verso 25 los hombres tuvieron otra reacción. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina. Ahora habla de quién. ¿Quién tomó a su concubina? El levita. Dice, tomando, ¿verdad?, aquel hombre a su concubina, la sacó. Y dice la Biblia, y entraron a ella, es decir, arremetieron sexualmente con ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Algo, mi amado hermano, sin nombre, se llevó a cabo afuera de la puerta, sí, en la plaza, sí, con esta concubina. Diríamos así que la degradaron vez tras vez toda aquella noche. ¿Cómo, mi amado hermano, sí, habrá en este caso, sí, podido soportar semejante denigración? Ahora, también es menester entender por qué el levita hizo tal situación. Mi amado hermano, llegó en un momento en la mente del levita que estimó también, sí, lo que había hecho en este caso su hospedador, y no quiso exponer a la hija de este hombre que había sido servicial, que había abierto la puerta de su casa, y él, mi amado, estimó preferible entregar a su mujer, la cual ya le había sido, ¿qué otra cosa? Infiel.
Si bien es cierto, este hombre amaba a la concubina. Recuerda, mi querido hermano, lo que dice Jueces capítulo número 19. Acompáñame, por favor. Jueces capítulo número 19, versículo número 3. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerle volver. Ahora, la actitud de él obviamente era una actitud apropiada porque él amaba ¿a quién? A la concubina. Pero la concubina no le amaba. Sí, de pronto, mi querido hermano, falló el levita al tomar a una mujer, vuelvo y repito, no bajo los cánones bíblicos. Y segundo, nunca tuvo la verdadera certeza de ser correspondido a la hora de tener una relación a largo plazo. Mi amado hermano, de ahí también los fracasos, de muchos matrimonios. Hay quienes se casan o forman hogar por interés. Hay quienes también pueden llegar a decir, no importa si en mi relación él no me ama. Suficiente, como dice el mundo, que uno ame y el otro se deje amar para tener una buena relación. En ambos conceptos, mi amado hermano, los dos son equívocos. Usted no necesita, mi querido hermano, hacer lo que el mundo hace para poder crear un hogar. Las reglas bíblicas, mi querido hermano, primeramente para un creyente son que tanto él como ella compartan primeramente una misma fe. Segundo, debe de haber el sentimiento mutuo del amor para poder establecer bajo ese fundamento el respeto, la unidad, la sinceridad dentro de una relación matrimonial. Cuando vamos a Jueces capítulo número 19, la escritura nos dice en el verso 25 que todos aquellos hombres lujuriosos, amantes de otros hombres, al ver la impotencia de no poder ingresar y tomar al extranjero para acostarse con él, arremetieron contra ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron, dice la Biblia, cuando apuntaba el alba, es decir, al amanecer. ¿En qué condiciones habrá quedado una mujer que fue abusada salvajemente, toda la noche por una cantidad innumerable de hombres? Mi amado, la ultrajaron hasta más no poder. La escritura nos narra en el verso número 26, si me acompaña por favor. Y cuando ya amanecía, vino la mujer, es decir, quedó con vida. Vino la mujer, pero cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, es decir, del anciano que les abrió la puerta para poder pasar la noche, donde su señor estaba, hasta que fue de día, es decir, hasta que ya esclareció totalmente. Verso 27. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa. Y salió para seguir, dice ahí, su camino. Y he aquí, la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral, es decir, pidiendo asistencia. Verso número 28. ¿El qué hizo el levita? Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Podría decirse que estaba como muerta. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Es decir, que volvió a la región de Belén de Judá con su concubina. Pero algo terrible va a acontecer. Mi amado hermano, el corazón de levita sentía ahora, en este caso por su concubina, ya no sentía amor. Ahora él estaba totalmente fastidiado y de alguna manera diríamos que el corazón de levita se llenó
tanto de desprecio por su concubina, no solamente por lo que le habían hecho, sino podríamos llegar a decir por su accionar o por su forma de ser con que ella lo había tratado también durante su adulterio. Si vamos, mi amado hermano, a la escritura, yo quisiera compartir lo que dice Oseas, capítulo número 10. Algo referente se habla acerca de este acontecimiento, pero de una manera un poco más escondida. Oseas, después del libro de Daniel. En el capítulo número 10, verso número 9. Esta sentencia que Dios dicta para los de Gabaá, porque ahí se encontraba el levita y su concubina, dice el Señor, desde los días de Gabaá, hablando de este acontecimiento, porque más adelante va a suceder algo tremendo. Desde Oseas 10, verso número 9. ¿Ya lo encontró? Desde los días de Gabaá has pecado, oh Israel, allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabaá contra los, porque eso era la gente de ese lugar, contra los inicuos. Cuando vamos a Jueces capítulo número 19, veamos el desenlace de esta situación. Verso 28. Él le dijo, levántate y vámonos. No la atendió, ni siquiera trató, diríamos, de asistirla, sino como cualquier cosa, así que estaba, mi amado hermano, prácticamente vejada y ultrajada. Ni siquiera estuvo ahí un tiempo para darle asistencia. En el capítulo número 19, versículo número 29 nos dice, y llegando a su casa, el levita tomó un cuchillo y echó mano, ¿de quién? ¿De quién? De su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes. Mi amado hermano, ¿qué le aconteció a este hombre? ¿Por qué si reaccionó de una manera tan brutal, si diríamos asemejando las mismas acciones, pero bajo otro contexto de lo que habían hecho también los de Gabaá con su concubina? Mi amado, algo había pasado en el corazón de levita. Su menosprecio y su irritación por cuanto todo lo que él había vivido tuvo, diríamos, un clímax en su corazón. El diablo, por Dios, si lo quiero ver de esta manera, se apoderó del corazón del levita y se ensañó como venganza, sí, al verla ultrajada y sabiendo él que siendo un sacerdote, de esa manera él ya no la podía volver a tomar por mujer. Había quedado esa mujer contaminada. ¿Usted sabe cuántas enfermedades venéreas pasaron o ella adquirió ese día que le fue ultrajada? Si bien es cierto, él pudo accionar de otra manera, este hombre se dejó llevar por el desenfreno e hizo una cosa totalmente execrable y condenable. Cogió un cuchillo, partió a su mujer, sí, a la concubina, en 12 pedazos y la envió, dice la Biblia, por todo el territorio de Israel. Sí, ¿haciendo qué? Haciendo una especie, diríamos así, de demostración de cuán vil y tan corrompido estaba toda la nación de Israel. Él esperaba en Gabaá tener refugio, pero lo que vio fue destrucción. Él esperaba en Gabaá tener amparo, pero vio, mi amado hermano, muerte y corrupción y hasta en extremo. La Escritura nos narra en el versículo número 29 que él partió sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Verso número 30. ¿Qué nos dice?
Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad, es decir, y dad una sentencia. Esta situación, mi amado hermano, habría de traer, como se podría decir, cola, sí, para el pueblo, sí, de Gabaá. La Escritura, mi amado hermano, en cuanto a esta corrupción, sí, a esta nefasta conducta, también tiene que decirnos el Señor lo siguiente. Acompáñeme por favor a la Escritura. Nos dice el Señor. Venga conmigo, por favor. En Oseas, capítulo número 9. Libro de Oseas, capítulo número 9. Recuerde, después del libro de Daniel. Libro de Oseas, capítulo número 9. Nos dice el Señor: versículo número 8 al 9. Atalaya o mensajero, que es igual, es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Verso 9. Llegaron, hablando de la conducta del pueblo, llegaron hasta ¿dónde? Hasta lo más bajo en su corrupción. ¿Cómo qué dice? Como en los días, y mire, esta referencia, como le dije hace un momento, marcó, sí, a la nación de Israel. Como en los días de Gabaá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. La acción que hizo el levita y la acción que hizo también el pueblo de Gabaá no quedaría sin retribución. Dios, mi amado hermano, se movería penosamente, no en contra de los filisteos, sino en contra de su propio pueblo, prácticamente en contra de una tribu. Recuerde, mi amado hermano, que él esperaba recibir consuelo y protección en Gabaá, pero recibió desgracia. Si me acompaña en breve solamente, veamos un antecedente de lo que habría de venir. Vayamos por favor al libro de los Jueces, capítulo número 20, verso número 1. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre. Es decir, que la nación entera despertó de su adormecimiento. Desde Dan hasta Berseba, es decir, que de frontera a frontera, y la tierra de Galaad, a Jehová, es decir, que fueron a buscarlo en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel: decid, ¿cómo fue esta maldad? Lea el verso número 4. Y levantándose contra mí los de Gabaá, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Esto era en parte cierto y en parte falso. Verso 6.
Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Ahora bien, verso número 7, leámoslo todo. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y vuestro consejo. Es decir, digan ustedes, sí, ¿qué se va a hacer con esta situación? ¿Quieres saber qué es lo que se va a hacer? Si lo quieres saber, venga el próximo domingo y lo sabrá. Y el Señor se lo declarará, sí, porque usted es un pueblo fiel que no se pierde la enseñanza de la escuela bíblica. Amén. Mas si el Señor hoy habló a tu corazón, bien puedes darle una fuerte ofrenda de aplauso. Aleluya. Parece mentira, mi amado hermano, pero el corazón del hombre puede llegar a cometer cosas, sí, inescrupulosas y sin nombre, sí, cuando se deja llevar penosamente por su perverso corazón. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, agradecemos por tu bondad y por tu misericordia. Que tu gracia, oh Dios, en esta preciosa mañana, y nos otorgues conforme a la gracia y al poder que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor, de tu bendición, de tu poder, oh Dios amado. Señor, hoy hemos visto por medio de la Escritura cómo un suceso que no tenía mayor trascendencia terminó siendo, oh Dios, una situación que trastornó a una nación entera. De ahí también podemos sacar como conclusión que si a veces minimizamos, oh Dios, situaciones en nuestra vida y no le damos importancia, bien pudiera ser que con el transcurrir del tiempo, esa situación tan inofensiva pueda causar un gran mal, no solo para mí, sino para todos y cada uno, oh Dios, de los que nos rodean. Cuánta gente, oh Dios, por medio del celo, por medio, oh Dios amado, de ese sentimiento que puede ser enfermizo, bien pudiere no solamente él destruirse, sino que tomando una decisión nefasta puede llegar a darle muerte a su esposa y aún asesinar a sus propios hijos. Mucha gente por el odio y por el celo suele pensar en su corazón diciendo: si no es para mí, no sea para nadie. Y incurre en este tipo de acciones. Oh Dios, líbranos de tal cosa. Apercíbenos también. Y permítenos ser, oh Dios, de ejemplo y de consejo para aquellos que no te temen. El hombre puede ser peor que un animal cuando se deja llevar por sus bajas pasiones. Oh mi Dios, líbranos de estas cosas. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Señor, y que sea